porque seguramente ustedes han estado en muchísimos webinarios este último tiempo, y la verdad es que la mayoría está muy relacionado con el contexto actual, todo lo que tiene que ver con el COVID y la crisis, y es perfecto que así sea porque es lo que nos está atravesando a todos. Pero la Agenda 2030 no está desactualizada, la Agenda 2030 no debería quedar atrás de estos debates, sino que está más vigente que nunca. Y hoy, con nuestros invitados, vamos a poder abordar todos estos temas que nos tienen que seguir interesando, que nos tienen que seguir importando y nos tenemos que seguir involucrando. Y solamente a los fines de contextualizar para que ya podamos escucharlos a ellos, recordar que de estos 19 objetivos, de estos 17 objetivos que tenemos, más las 169 metas, más todos los indicadores que ya seguramente quienes saben más van a poder abordar, la agenda tiene tres características muy importantes. La universalidad, todos los países están llamados a trabajar en la agenda y a comprometerse. La integralidad, porque se habla de lo ambiental, se habla de lo social y se habla también de lo económico. Y la idea de que el individuo sea el centro de esta agenda, la inclusión, nadie debe quedar atrás. Bueno, con esas ideas es con las que yo quiero lanzar este conversatorio y van a ver que acá voy a abrir ya para poder presentarlos a ellos. Es importante que sepamos que tenemos distintas visiones, que vamos a tener seguramente distintos abordajes, pero todos van a estar con este contexto y estos tres principios que yo les contaba. Acá los tengo, vamos entonces a presentar en primer lugar al doctor Ramón Mestre, es abogado, fue intendente de Córdoba en 2 periodos, de 2011 a 2019, presidió la red Mercociudades, actualmente es presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba, presidente del Centro de Estudios Siglo y de la Fundación Ramón Bautista Mestre. El doctor Javier Noguera, periodista, abogado, político, desde octubre de 2015 es intendente de la ciudad de Tafí Viejo, Tucumán, y es presidente de la FAM, Federación Argentina de Municipios. La doctora Victoria Dunda, abogada, profesora universitaria y maestranda en sistemas ambientales humanos. Ella es instructora en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y miembro del grupo autoconvocados El Paraná no se toca. La ingeniera Lucrecia Celi es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Río Cuarto, es integrante del Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, forma parte del equipo técnico de RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, es asesora técnica en gestión de políticas públicas ambientales. El ingeniero Eduardo Cerda también nos acompaña, ingeniero agrónomo, director de la nueva Dirección Nacional de Agroecología de Argentina. Él es referente internacional en agroecología extensiva, director de RENAMA, coordina proyectos agroecológicos y es asesor del establecimiento La Aurora, elegido por la FAO como una de las 52 experiencias exitosas de agroecología en el mundo. O sea que con estos perfiles, imagínense que vamos a tener como esta idea integral que queremos abordar. Pero claramente nos vamos a enfocar un poco más en aquellos objetivos que están relacionados con el ambiente. Bueno, para empezar y para lanzar como unas preguntas disparadoras y cada uno va a inmiscuirse en su tema. ¿Cuáles son los desafíos cuando tenemos que bajar la agenda global desde esa nube internacional a lo local? ¿Con qué nos encontramos? ¿Cómo lo hacemos? Y creo que ahí tanto el doctor Mestre como el doctor Noguera tienen mucho para decir. Por eso lo invito al doctor Ramón Mestre a que nos dé su análisis y nos haga una reflexión acerca de esto. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación COEPE por la invitación, a todas y cada una de las instituciones que de alguna u otra manera están colaborando, contribuyendo a que esto sea posible, a todas las personas que nos están acompañando en este encuentro que, como bien decía tanto Mariana como Noelia, creo que es fundamental. Y para mí es un honor ser parte de este panel con personas que saben mucho del tema. Así que en mi caso voy a compartir algunas de las experiencias que fuimos llevando adelante durante los 2 mandatos que estuve al frente del gobierno local más grande que tiene la Argentina, que es la ciudad de Córdoba, porque la ciudad de Buenos Aires no es un gobierno local, ustedes saben que tiene una composición sui generis, pero que de todas maneras esa experiencia más
la posibilidad de haber estado al frente de la red de Mercociudades, vinculándonos, cooperando, trabajando con más de 350 ciudades de toda América del Sur, me parece que ha sido una experiencia muy, pero muy interesante. Y es bueno reflexionar, como decían recién, sobre el papel de los gobiernos locales en relación a las metas y a los indicadores ambientales de la Agenda 2030. Casualmente, en un nuevo aniversario de la Agenda 2030, es decir, a 5 años de su creación. Cuando, para meternos ya concretamente en el tema, cuando nosotros estábamos abordando y llevando adelante nuestra gestión en la ciudad de Córdoba, fue un desafío muy grande. Mariana recién lo decía, un poco la tarea que lleva adelante la Fundación Coepio de pensar a nivel internacional, pero ejecutar a nivel local y viceversa. Es un enorme desafío que tuvo que ver con dejar de pensar la política y la gestión de manera unidireccional. Es decir, era el momento de convocar a los vecinos y a las vecinas a participar, porque en definitiva ese tiene que ver con el objetivo fundamental en términos de poder lograr los distintos objetivos ODS 2030. Se habla mucho de la nueva gobernanza, pero quienes estuvimos a cargo de responsabilidades ejecutivas sabemos que cuesta mucho poner en marcha distintos procesos donde se validen, se legitimen y se dé concretamente la participación ciudadana. Así que hoy es difícil imaginar, y siempre, un gobierno sin participación. De todas maneras, estamos atravesando tiempos muy difíciles, no solamente por la pandemia, sino fundamentalmente, creo yo, por crisis de representatividad que no solamente se dan en esta zona del hemisferio sur, sino en general en todo el mundo, y por eso es importante el tema de la participación. La agenda para hacer participar a todos y poner el eje en las ciudades como protagonistas, nosotros en Córdoba realmente también era un desafío llevarlo adelante porque la ciudad de Córdoba no solamente que es la más grande en cantidad de población, sino que también es la más grande en cantidad, por lo menos en la Argentina, en superficie. La ciudad de Córdoba es un cuadrado perfecto que tiene 24 kilómetros por 24, por 24, por 24, lo que da un total de 576 kilómetros cuadrados. Para cambiarlo de unidad de medición, aproximadamente 57.600 hectáreas. Es decir, un ejido enorme. Más de 530 barrios y, por otro lado, desde mi rol de presidente de Mercociudades también tenía la oportunidad de pensar más allá de Córdoba, porque vincularte con otros municipios, con otras ciudades de distintos países, te ayuda a promover una agenda con el resto de la región que tiene que ir medianamente en paralelo y que fundamentalmente lo que buscamos siempre de las ciudades es que nos escuchen. Porque los intendentes, los prefeitos, los alcaldes siempre están en la primera trinchera, son los que tienen relación más directa y cercana con los habitantes, pero no son siempre los que cuentan con los recursos económicos o de cualquier tipo, y eso hace que en el marco de una iniciativa de esta característica donde abordamos agendas locales y los desafíos socioambientales también, sin lugar a dudas que era todo un desafío, y la verdad que por los dos caminos que transitamos creemos que nos ha sido muy importante. Pero volviendo a Córdoba, durante ese tiempo tuvimos que reestructurar la manera de gestionar. Decía al principio, ustedes saben que por ordenanza Córdoba tiene plan de metas, al que tuvimos que redactar. Nosotros recibimos un reconocimiento de ese plan de metas, que es una ordenanza que permite establecer metas, los ciudadanos participan, uno lleva adelante un control, está de manera permanente en las redes a través de Gobierno Abierto la posibilidad de seguimiento,
Y paralelamente a la implementación de ese plan de metas y la puesta en práctica de la Agenda de 2030, atravesamos un periodo en el que tuvimos que formarnos, estudiar, capacitarnos para modificar nuestra propia forma de trabajar, y a la vez le dimos la visibilidad de los distintos objetivos del desarrollo sostenible. Resumiendo, la Agenda 2030 nos puso ante desafíos enormes que tienen que ver con abrir nuestra mente, con visibilizar, con sistematizar procesos, con readaptarse, como decía recién, con sensibilizar a la población, hacer pedagogía, llevarla a cabo de manera permanente en los centros vecinales y a través de los centros vecinales con el contacto más directo con cada uno de los habitantes. Así que personalmente siempre les agradezco haber estado en ese momento, porque me ayudó también a deconstruirme muchísimo en lo personal. Nosotros veníamos trabajando en el desarrollo sostenible, pero tuvimos que dar un giro, por citar algunos de los ejemplos. En el área de presupuesto participativo, recuerdo que se impulsaron reuniones con las juntas de participación ciudadana que existen en el marco de la composición de la participación ciudadana que tiene la ciudad de Córdoba, para que los vecinos y las vecinas elijan qué obras ejecutar, cómo hacerlo, y a la vez también que se adecúe en la justificación con los objetivos del desarrollo sostenible. Por eso esto de readaptarse, sensibilizar y trabajar en la pedagogía. No hay duda que la gobernanza es fundamental, porque la Agenda 2030 no solo se trata de un desafío de gobierno, sino de la ciudadanía y de las distintas organizaciones, todas piezas fundamentales que nos han permitido lograr de alguna manera la Agenda 2030 en las distintas organizaciones o en las gestiones, como me tocó a mí llevar adelante durante 8 años en la ciudad de Córdoba. Bueno, muchas gracias, doctor Mestre. Yo tomaba nota de algunos conceptos que son justamente característicos de esta agenda, que se diferencia de tantas otras que ya se venían trabajando, que se venían desarrollando. El doctor Mestre hablaba de participación, de gobernanza, de que todos los actores deben estar incluidos, de que todos tienen responsabilidad, de que ya no son los actores nacionales los únicos que tienen poder de decisión y que pueden promover el cumplimiento de esta agenda. Y desde Marco Ciudades me imagino, doctor, que ha tenido el desafío también de mostrarse en el mundo y de llevar al mundo esta necesidad de las ciudades, pero también con recursos limitados seguramente, que eso también es una de las trabas que tienen los gobiernos locales, ¿no es cierto?, para poder cumplir con esta agenda, ¿no? Un gran desafío, es decir, cada vez más responsabilidades, pero no tenemos esos recursos tal vez disponibles. Bueno, lo decía recién, perdón por la interrupción, sí. Noé, pero es un dato concreto de la realidad. Muchas veces en las grandes estructuras, macroestructuras institucionales del mundo, se diseñan grandes políticas que son muy loables, muy importantes, pero después se llevan adelante en las ciudades. Por eso que nosotros insistimos mucho, y yo de alguna manera me he quedado con ese rótulo del municipalismo y trato siempre de ayudar a los intendentes, a los jefes comunales, porque las grandes transformaciones están ahí. Exactamente, hablando de municipalismo y del rol el rol de las ciudades hoy como nuevos actores, yo quiero invitar al doctor Javier Noguera, que también nos cuente cuál es el rol que está teniendo, cómo están implementando la agenda, cómo hacen cuando se les dice tenemos que bajar estos objetivos y tenemos estas áreas en las cuales implementarlos, y bueno, y para muchos es algo totalmente nuevo. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuál es la experiencia que ustedes nos pueden contar, doctor? Bueno, muchas gracias, Noelia, muchas gracias por la invitación a la Fundación, muchas gracias a Ismael, a Gastón, y qué bueno
escucharlo recién a Ramón, que conserva todavía su experiencia municipalista y entiende básicamente de qué va esto y realmente da gusto. Bueno, sí, la verdad es que hay dos aspectos que me parecen importantes valorar en términos jurídicos y políticos antes de entrar en la cuestión meramente ambiental. Y quisiera ser lo más práctico posible en base a la experiencia nuestra, pero también en base a la experiencia internacional que vamos adquiriendo en materia de medio ambiente, ¿no? El primer aspecto que me parece central e importante es la cuestión de la legalidad, es decir, en términos generales, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, la cuestión ambiental es una cuestión de política local. Es decir, es responsabilidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista civil y penal, del alcalde, del intendente, del prefecto, del comunero, del líder territorial más cercano a la responsabilidad ambiental. Eso en términos generales se repite en las legislaciones globales, como acá también en nuestro país. Y da un indicio también el segundo abordaje de la cuestión, que tiene que ver con la cuestión fáctica y política, ¿no? Es decir, desde el protocolo de Kioto hasta el último intento de Naciones Unidas en Madrid en noviembre y diciembre del año pasado, no ha habido ningún encuentro global, ni impulsado por Naciones Unidas, ni por organismos internacionales que haya sido efectivo y que haya llevado a algún lado. Muy por el contrario, han fracasado todo, y eso se debe básicamente a que en el contexto de los Estados-nación hay un Estado-nación que es hegemónico, que es Estados Unidos, y que al mismo tiempo es negacionista, y en consecuencia boicotea toda posibilidad de que desde el Estado-nación se haga un abordaje profundo o un cambio en materia del medio ambiente. Frente a esta realidad, que la venimos verificando en los últimos 30 años, la actitud del municipalismo no solamente en los países centrales, sino en todo el mundo ha reaccionado. Eso que nosotros hablamos de Estados Unidos no lo vemos en sus municipios y tampoco lo vemos en sus provincias. Ayer California ha estado anunciando la eliminación de los combustibles fósiles para de acá a 20 años, y un programa muy ambicioso y con metas, digamos, que viene cumpliendo de manera muy práctica. Y si uno se mete en el entramado del municipalismo norteamericano, va a ver que inmediatamente todos están llevando acciones para mitigar el cambio climático. Y eso pasa hoy en todo el mundo. O sea que el cambio, la posibilidad de transformación del medio ambiente hoy está radicada en cabeza del municipalismo en todo el mundo, por cuestiones legales y también por cuestiones políticas. Me parece esto central como para entender por dónde hay que pillarlo el tema de la cuestión ambiental en este momento. En segundo lugar, me parece que en términos generales, hoy a nivel global, hay buenas prácticas parlamentarias, es decir, ya se sabe que legislar, cómo legislar y sobre qué materia legislar, pero más allá de la cuestión legal y más allá de la cuestión, digamos, del punto de vista de la experiencia singular de la legislación, me interesa abordar la temática, digamos, de fondo, que es la transformación. En ese sentido, nosotros, desde nuestra municipalidad, venimos llevando adelante desde hace ya 3 años y medio un proceso, digamos, que es singular, pero que tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con qué camino darse para generar la transformación desde el municipalismo. El primer paso, en términos generales, es abordar la temática desde la conceptualización internacional. Hoy existe lo que se llama el Compact of Mayors, que es el compromiso de los alcaldes del mundo por realizar acciones concretas para mitigar el cambio climático. Para eso, los alcaldes, como en el caso mío, he suscrito el compromiso y en consecuencia he realizado las 2 acciones que nos exige el Compact of Mayors. La primera de ellas, que es medir los gases de efecto invernadero. Para eso hay una tecnología, la tecnología acá está disponible en la Argentina, la lleva adelante la red de municipios frente al cambio climático que tiene asiento Rosario,
Y la segunda es darse un plan de mitigación, un plan concreto. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo frente a esta realidad que nos pone, nos plantea, digamos, este abordaje ambiental y el corte que hacemos con respecto a los gases de efecto invernadero? En ese sentido, nosotros hemos estamos llevando adelante un plan, por supuesto, pero si se quiere, dos grandes acciones, y yo quisiera ahí más o menos describirlas someramente, y por supuesto estoy dispuesto a profundizar cada uno de los temas y la manera que ustedes quieran. El primero de ellos tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Hace 3 años nosotros iniciamos un proceso de separación en origen, en las casas, con puntos verdes y en grandes generadores, que hoy felizmente ya da su fruto. Tenemos 42 materiales que se están comercializando y hemos iniciado meses atrás también el tratamiento de los residuos orgánicos con la primera compostera industrial que se hace en nuestra provincia. Nuestra ciudad es una ciudad de 80.000 habitantes, claramente mucho más chica que la ciudad que le tocó gobernar a Ramón, pero es una ciudad, digamos, de mediana jerarquía, si se quiere, es decir, una ciudad que entre los 80 y los 100.000 habitantes es una ciudad estándar de áreas metropolitanas y en consecuencia, digamos, uno la puede justipreciar en esa perspectiva. Además del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, una planta que me gustaría mucho graficarla, no tengo acá cómo hacerlo, pero pueden acceder a internet, hay distintas, no solamente redes sociales, sino también videos en YouTube que pueden graficarle mejor la experiencia. Nos hemos dado una política vinculada a la movilidad urbana. No es solamente el tratamiento de nuestro suelo y cómo lo estamos contaminando con los residuos sólidos urbanos, sino fundamentalmente también de la atmósfera y qué hacemos para modificarla. Y en ese sentido, hemos impulsado 2 estrategias muy activas vinculadas a sacar a los vehículos, digamos, de las ciudades. Si ustedes saben, en general, digamos, no solamente hay una corriente del urbanismo a nivel mundial, sino las ciudades en este momento, por efecto del COVID, pero ya que se aceleraron, por supuesto, pero que ya venían en este proceso, se vienen dando como estrategia ir alejando los autos de las ciudades o hacer que el impacto de los vehículos sea el menor posible, de tal suerte, digamos, que de esa manera podamos mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Y cómo hacemos eso? Y eso lo hacemos con la bicicleta, eso lo hacemos con el transporte público de pasajeros. Nosotros hemos planteado la necesidad de una ciudad, para la ciudad nuestra, que es un área metropolitana donde viven 1.200.000 personas, un tren elevado con 3 líneas, y al mismo tiempo también estamos ahora, a pocos días, de iniciar una obra en la cual vamos a unir a nuestra ciudad con la ciudad de Yerbabuena a través de una ciclovía de 18 kilómetros. Ya habíamos producido una red dentro de nuestra ciudad y ahora vamos conectando con otras ciudades. Esto forma parte, a grandes rasgos, y con el interés de ser preciso y ser concreto, de muchas de las acciones que venimos llevando adelante desde la municipalidad y desde el municipalismo en términos generales, porque de la Federación Argentina de Municipios también estamos impulsando estas acciones y al mismo tiempo también estableciendo convenios y capacitaciones con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación para que estas herramientas lleguen de manera más rápida, de manera más práctica a nuestros municipios y emprendamos rápidamente la tarea de mitigar los efectos del cambio climático, que como bien sabemos hoy nos está produciendo un enorme daño. Y sí, ahí nosotros tenemos la obligación de entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo un poquito mejor del que hemos recibido. Y creo que lo podemos hacer, que tenemos en este momento las herramientas para hacerlo y al mismo tiempo también el conocimiento y la experiencia. Así que bueno, con el ánimo de aportar en el foro y agradecido del convite, muchísimas gracias. Muchas gracias, Intendente. Un poco apoyando lo que decía el doctor Mestre, de nuevo, el rol de las ciudades y la obligación que tienen los gobiernos locales, y ya contándonos experiencias concretas que ustedes están realizando en el municipio y también dentro de la FAM, que no es menor, esto de poder compartir experiencias. Pero también usted decía que esto
este rol de las ciudades con el ambiente está hasta, digamos, el derecho lo avala, dice que las ciudades tienen que estar involucradas. Entonces, para retomar este tema, que me parece muy interesante, y ya sí focalizándonos mucho más en la temática de ambiente, yo le invito a Victoria. A ver, Victoria, si habilitas tu micrófono, doctora Victoria Dunda, para que ella nos pueda comentar un poquito más acerca de esto, con esta idea general de los grandes desafíos, pero me gustó esto de ya empezar a hablar de la cuestión de derecho ambiental. Adelante, Victoria. Bueno, yo había preparado una presentación, la voy a compartir ahora con ustedes. No sé si se ve, si se logra ver. Ahí estamos, ahí se Ahí ve. está. Bueno, principalmente primero quiero agradecerles a la oportunidad ¿se ve? Muy bien. La oportunidad de presentarme aquí en el panel con el amigo Eduardo Cerdá y con Ismael y todos los oradores que vienen siendo hasta ahora bastante interesantes. Yo voy a hablar desde la provincia de Santa Fe, del Estado provincial, principalmente desde la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, concretamente, se crea en el año 89, antes de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, y es un organismo descentralizado e independiente que tiene autonomía funcional y autarquía financiera, que además tiene facultades y asume esas facultades de un órgano de control extrapoder. Voy a hacer un pantallazo específicamente de lo que es la institución de Defensoría del Pueblo en la provincia de Santa Fe, porque nos va a dar un gran acercamiento de este desafío en la Agenda 2030, el cual se viene asumiendo por más de estos 20, 30 años que lleva la Defensoría hoy. La Defensoría del Pueblo tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la protección de los derechos y los intereses de los individuos frente a la administración pública provincial, frente a sus agentes públicos y frente a sus actos administrativos, ya sean de abusivos, por acción u omisión, arbitrarios, irregulares, defectuosos. Pero además asume en el año 89, por su creación, la protección de los derechos colectivos de incidencia en colectiva. Hago hincapié en esto porque es algo muy novedoso que no estaba dentro de la Constitución Nacional, se incorpora recién después en la reforma del 94, donde se amplían estos derechos. Y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe ya contaba con estas responsabilidades anteriores a la reforma de la Constitución. Para desarrollar estos objetivos que tiene la Defensoría del Pueblo, se le dota al órgano de dos facultades importantes. Una es iniciar investigación sobre estas causas que el quejoso, el ciudadano, expone frente a la Defensoría por el uso de los actos del poder público provincial, ya sea por el Ministerio de Educación, de Salud, lo que fuere, pero además incorpora la presentación del recurso procesal de la Ley 10.000 para la defensa de los intereses difusos, y a partir de una reforma muy interesante, y también que viene de la mano de la Agenda 2030, en el año 98 se la dota de legitimación procesal. No solamente para establecer el recurso de la Ley 10.000, sino para establecer todos los actos jurídicos en defensa de los derechos colectivos de incidencia colectiva y sobre la administración pública provincial. Todo esto la Defensoría del Pueblo lo asume desde un enfoque de derecho, y establece que el enfoque de derecho es el enfoque sobre los derechos humanos específicamente, para garantizar un desequilibrio que existe entre el Estado, el poder del Estado, y los ciudadanos. Entonces, a los fines de equilibrar esas relaciones de poder, se enfoca dentro del objetivo de derecho. Para darle también un tratamiento integral a los problemas sociales y a las políticas que se implementan en la visión de estas problemáticas sociales, y adopta una evaluación y un eje y una perspectiva diferente al enfoque de estos derechos y para la mirada de estos derechos y de estas acciones que tiene la Defensoría en sí misma. Especialmente basada en que el derecho humano es la sustancia del ejercicio democrático, ¿no es cierto? Y que persigue determinadas profundidades. Uno es que las personas y los derechos humanos son el centro de las políticas públicas, que los derechos humanos constituyen la medida de la humanidad y la dignidad social. Nosotros cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la interrelación que existe en los derechos humanos, y cabe destacar que el derecho al ambiente sano o el derecho a la naturaleza es el último derecho humano consagrado,
¿sí? Y se sostiene que este último derecho humano consagrado, el del ambiente sano y equilibrado y apto, es la base para poder sostener y garantizar todos los otros derechos. Está el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etc. La sociedad ejercita los derechos humanos, pero también debe exigir su cumplimiento a través del control de las funciones. Esto es lo que nosotros tenemos como cercanía fundamental desde la Defensoría del Pueblo, que es el alcance del quejoso diariamente, todos los días, dentro de nuestro establecimiento, realizando este ejercicio del derecho, ¿no es cierto?, de defensa de su derecho humano. Entonces, cada vez que se presenta la Defensoría del Pueblo a transmitir una queja, ejerce este derecho humano. Las políticas estatales deben lograr este equilibrio de poder entre sociedad y Estado, y la Defensoría particularmente en la Agenda 2030 ha asumido como responsabilidad estos puntos que les voy a tratar acá de detallar. Las Defensorías del Pueblo en general y las Defensorías de Latinoamérica han asumido frente al organismo de derechos humanos, han asumido el compromiso de comportarse como veedores de la política pública en materia de derechos humanos. Y para esto, para este fin, la Defensoría del Pueblo ha asumido un compromiso con la Universidad Nacional de Rosario para producir 2 informes de los grados de avance de estas políticas sociales y públicas que tiene el Estado provincial en la Agenda 2030. Entonces, en el año 2018, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe realiza una publicación junto con la Universidad Nacional de Rosario. Después, en la última presentación están los links donde se pueden acceder a los informes. Yo, por cuestión de brevedad, no los detallo específicamente, sino cuáles fueron las metodologías para realizarse. Y uno de ellos es las políticas públicas, políticas sociales y el derecho humano a nivel local. Se suscribe a la ciudad de Rosario específicamente, se investigó sobre las políticas públicas en torno a la pobreza, a la vejez, a la discapacidad, a la violencia de género, a los servicios y vivienda, etc. Se confecciona un informe con un enfoque de derechos humanos a partir de la matriz de evaluación y de indicadores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Protocolo de El Salvador y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el tema de violencia de género adopta el Tratado de Belén de do Pará. En el año 2019, esta publicación realmente fue un éxito, fue solicitada en su traducción en inglés para todos los defensores del pueblo del mundo. En la Asociación de Ombudsman se realizó esa presentación, esa traducción en inglés. Esta recientemente fue publicada, también se puede encontrar dentro de los links de la Defensoría del Pueblo la publicación. Se decide hacer una segunda publicación, que esta vez va a hablar de los progresos y los desafíos de los derechos en la provincia de Santa Fe, ya no tan solo circunscripto a la ciudad de Rosario, y la evaluación del estado del avance de esto. Se especifica sobre la situación de la pobreza en las personas con discapacidad, en los adultos mayores, en la población de diversos orígenes étnicos, atravesadas por esta desigualdad. Se contempla con la materia de los objetivos del desarrollo metodológico y también aporta al sistema internacional de derechos humanos Victoria, se te va y el local. sonido. ¿Ahí mejor? Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, algunos antecedentes provinciales en relación a la provincia con sus relaciones internacionales, que lo voy a pasar por algo, y algo que quería destacar es que en la Defensoría del Pueblo en el año 2013, la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente, junto con UNICEF, abren el Observatorio de Derecho a la Niñez y a la Adolescencia en el marco de los organismos de derechos humanos. Y se ratifica recientemente por el 2020, el punto focal que tiene la provincia de Santa Fe dentro de la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional dependiente del Poder Ejecutivo Provincial. Además, la Defensoría del Pueblo tiene 34 delegaciones en esto de la inmediatez y la cercanía que se hablaba con respecto a los gobiernos locales. Si bien la Defensoría del Pueblo de Santa Fe es una provincia grande, en principio estaba con la sede norte-sur, ahora ha asumido hace varios años las delegaciones a los fines de poder tener esta cercanía con el quejoso,
son 34, pero además también ha implementado las oficinas móviles, aquellos lugares donde no contamos con delegación, que podamos acercarnos al vecino para que nos cuente su conflicto y poder hacer un control estatal como corresponde. Se suman también las oficinas de ambulantes, donde en aquellos lugares donde no tenemos esta posibilidad de acercarnos con las delegaciones, nos podemos acercar con las oficinas móviles, lo cual también va acrecentando esto de la transformación local, o sea, el hacer local para transformar global, ¿no? Que es tanto lo que nos pide la Agenda 2030. Innumerables leyes en el marco del derecho ambiental o del ambiente, en el marco de la Agenda 2030. Uno de los más importantes y recientes para mí es la Carta de Intención entre el Gobierno de Santa Fe y las organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, de FAO, para impulsar políticas y estrategias, iniciativas para promover la agroecología. Esto es un gran debate que tenemos hoy toda la Argentina, ¿no es cierto?, a plantearnos sobre los modos de producción de los alimentos, si estos modos de producción, incluso de cercanías con las grandes ciudades, son compatibles, qué nos está pasando con el tema de los agrotóxicos, con la agricultura contaminante, y las nuevas formas de producir alimentos sanos, saludables y de cercanía con la población. Me parece que este es un punto de avance en la provincia de Santa Fe para empezar a abordar esta temática. Con respecto a la mitigación del cambio climático, tenemos que dar la desastrosa novedad de los incendios sobre el delta del Paraná, uno de los principales mitigadores del cambio climático, los humedales, y también la ley de bosque. Hoy no podemos hacernos la vista ciega sobre esto, los bosques hoy en llama y los humedales hoy en llama, que tan difícil nos van a hacer de ahora en adelante la concreción real sobre la mitigación de los cambios climáticos, cuando nuestros mitigadores naturales están prendidos fuego y están lamentablemente perdiendo sus valores ecosistémicos y sus funciones ambientales. Hasta aquí llega mi presentación, estoy dispuesta a todas las preguntas que necesiten, ahí están las publicaciones a las que hice referencia, el material lo tienen las chicas para que lo pueda utilizar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Como decía recién, está abierto un chat de preguntas que esperamos poder responderlas. Vamos a elegir algunas, si no, y el resto nos comprometemos a que se las vamos a pasar a los expositores, pero bueno, está a disposición para que ustedes puedan allí preguntar. Y retomando un poco lo que decía la doctora Dunda, esto de vincular la agenda y vincular lo ambiental con un derecho humano, derecho al ambiente sano, la naturaleza, hablaba de la legislación que hay y de la legislación que falta, y de las alianzas también, que tal vez es como el objetivo que engloba todo, las vinculaciones entre las instituciones, los organismos, los actores. Y ahora nos vamos y nos seguimos acercando más a los objetivos específicos. Yo iba a decir, presentándole a la ingeniera Lucrecia Celi, iba a decir, seguramente por sus antecedentes y el currículum, va a hablarnos del objetivo del 13, va a hablarnos del objetivo del 15, pero cuando en los ODS uno toca un objetivo es como que se mueven todos. Así que vamos a ver qué nos propone la ingeniera Celi, que le damos la bienvenida. Creo que Lucrecia tiene un problema con la cámara, no sé si pudiste resolverlo, pero bueno, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Les pido disculpas, me dejó de funcionar la computadora, así que bueno, estamos haciendo lo posible. Ahí Mariana me está dando una mano para poder hacer la presentación. Agradezco el espacio y bueno, les cuento, mi nombre es Lucrecia Celi, soy ingeniera agrónoma. Soy asesora técnica en la Municipalidad de Las Acequias, Alejandro Roca, Hernando, y también estoy trabajando en conjunto con la Fundación Coepio, RENAMA y el Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo. Mi presentación básicamente ambientales de la región en donde estaba trabajando. Mari, no sé si podés pasarla. Le va a pasar Mariano. Lucre, te pido que le indiques cuando tiene que cambiar de Bárbaro. pantalla, ¿sí? Muchísimas gracias.
Lucrecia. Sí. Bueno, Ahí está. como les comentaba, básicamente en cuanto a las problemáticas socioambientales de la región, algunas de ellas principalmente eran las aplicaciones de productos agrotóxicos, como así también todos los conflictos que eso conlleva a la región entre lo urbano y lo rural, también las aplicaciones en fruta y verdura, todo el problema de erosión, tanto eólica como hídrica en esa región, y con ello las consecuencias que se ven, que sería el daño a la salud, la pérdida de la soberanía alimentaria, por ende también la malnutrición, la pérdida de biodiversidad, inundaciones, y bueno, y todo lo que nosotros estamos viendo a nivel de nuestra provincia con lo que está ocurriendo con los bosques nativos. En base a eso, consideramos que bueno, todas estas problemáticas socioambientales es fundamental el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se torna indispensable para los municipios locales. Yo me voy a centrar en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental. Consideramos que para que haya una sostenibilidad local es indispensable de 3 pilares. Lo que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. En base a eso trabajo básicamente en 2 líneas de acción clara, una de ellas es la agroecología y la otra lo que se llama silvicultura urbana y rural. ¿Por qué hablamos de agroecología? Hablamos de agroecología principalmente porque la comprendemos desde una dimensión socioambiental en cuanto a la posibilidad concreta para el desarrollo de sistemas alimentarios sanos, sostenibles e inclusivos, en el marco de los objetivos relacionados con la sostenibilidad, el derecho a la salud y a la alimentación adecuada. En el caso de los municipios Alejandro Roca y Las Acequias, principalmente se está trabajando con huertas municipales. El objetivo principal de estas huertas era abastecer de alimentos sanos y productos de cercanía a las localidades. Eso también favorece la inclusión social, ya que mejora la calidad de vida y el intercambio de saberes. ¿Por qué hablamos de inclusión social? Principalmente en el municipio de Alejandro Roca se comenzó a trabajar con familias bolivianas. Eso también ayuda a que haya un intercambio de saberes en cuanto al manejo del recurso suelo. También desde el municipio lo que se pretende es generar una fuente de trabajo genuino, asegurar los patrones de producción y consumo sostenible, y obviamente también proveer a la comunidad de alimentos sanos, soberanos y de cercanía, como dije anteriormente. En base a esto, hablamos de soberanía alimentaria, y lo que tratamos de hacer desde los municipios, más que todo en las zonas de los periurbanos, es trabajar con productores que fomenten, es decir, fomentar desde el municipio la transición agroecológica. Hay un proyecto que estamos llevando a cabo en conjunto con la Fundación Coepio y RENAMA, que lo quería destacar, que es un proyecto de ensachetadoras que permite la accesibilidad de leche de productores locales. Este proyecto se está llevando a cabo en 8 municipios, 4 de ellos son de la provincia de Córdoba. También están participando productores de la provincia de Santa Fe y productores de la provincia de Buenos Aires. Este año, en febrero, realizamos un encuentro con productores que están trabajando también en conjunto con RENAMA, el Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo y Fundación Coepio, en donde queríamos conocer cuáles eran las necesidades de esos productores, no solamente en sus establecimientos, sino qué
qué problemáticas o qué soluciones se le podría brindar desde los municipios, desde RENAMA, desde el observatorio. Y bueno, en resumen de ese encuentro, lo que ellos buscaban de cada una de las instituciones era que se apoyara la producción agroecológica local, se formulen ordenanzas para que el Estado municipal se involucre en el fomento a la agroecología, se busque concientizar desde los municipios y estas instituciones a la población sobre la importancia de la flora, fauna, también sobre el agua, aire y tierra. También lo que buscaban estos productores es que desde las casas de altos estudios se trate de formar profesionales en la temática a la agroecología. También que desde los municipios y el resto de las instituciones haya más difusión, concientización y gestiones para el financiamiento, las rebajas impositivas, la comercialización, y principalmente facilitar el acceso del producto desde el productor al consumidor, es decir, que sea directo ese canal de comercialización. Y eso también permite que esté al alcance de todos. En cuanto al otro eje, que es arbolado público y forestación, lo que se está trabajando con los municipios, en primera instancia se elaboran censos de arbolado público y de los espacios verdes, y en base a eso y a cómo se encuentran en su estado fitosanitario, se realiza elaboración de ordenanzas. Esa elaboración de ordenanzas es para ordenar básicamente todo lo que respecta al tema de arbolado público. Y también es una forma, eso se hace a nivel participativo, cada municipio cuenta con una comisión de ambiente que está formada por cada uno de los bloques que representa el Consejo Deliberante, y a su vez por habitantes de cada una de las localidades, donde se discuten estas temáticas. ¿Cuál es la importancia del arbolado público? ¿Cuáles son las especies que se recomiendan? Y en base a eso se elabora la lista, se presenta al intendente, y luego se elaboran las ordenanzas. Todo trata de ser de forma participativa, porque realmente el ambiente lo forman todos, ¿no? No solamente quienes toman las decisiones, sino también quienes viven a diario en el lugar. Después se está trabajando mucho con forestaciones en las zonas del periurbano, básicamente es para que cumplan una función de barreras físicas, y se capacita en todos los que son temas relacionados al manejo, tanto de arbolado público como forestal, al personal municipal principalmente, en cuanto a las cuestiones de poda y de extracciones de árboles. Más que todo en las localidades pequeñas se observa mucho el mal manejo de las podas, que es la principal causa de las muertes de los árboles. Y en cuanto a las articulaciones institucionales, como dije anteriormente, se está trabajando en conjunto cada una de estas temáticas con RENAMA, con Fundación Coepio. En el caso de las ensachetadoras se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también con la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se formó un convenio de trabajo que también permite llevar todas estas temáticas de agroecología, soberanía alimentaria, el derecho al ambiente, para fomentar y concientizar a los estudiantes. En cuanto al arbolado, se trabaja mucho con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, que es quien otorga todo lo que es insumos, semillas, árboles y demás, para cada una de estas actividades que se desarrollan en los municipios.
Y de esta forma podemos ver cuál es la contribución de la agroecología en los objetivos de desarrollo sostenible. No sé cómo voy del tiempo, es un poco más de lo que dijeron los compañeros anteriormente, cómo se relaciona la agroecología. Sí, no hay problema, estamos en el tiempo, pero no hay problema, unos minutitos más, sin drama. Bueno, es nombrar principalmente todas las relaciones que tienen, como bien dijiste anteriormente, cómo contribuye la agroecología en los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que abarca parte del objetivo de desarrollo 1 y 2, que es acabar con la pobreza y acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Así podemos ver que en las experiencias locales, aún con poca tierra, la diversificación de agroecosistemas aumenta la producción de alimentos en calidad y cantidad, mejorando la nutrición de las familias y también sus ingresos. También contribuye con el objetivo de desarrollo 3, que es garantizar una vida sana. La agroecología favorece el acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes, evita la exposición a la toxicidad de los plaguicidas, que eso también se observa mucho, más que todo en las localidades pequeñas y de esta región, donde su entorno es rural. Y garantiza la biodiversidad y la calidad de aire, del agua y del suelo. También con el objetivo de desarrollo 5, que es alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La contribución de las mujeres es decisiva para la práctica de la agroecología. Son ellas quienes realizan las actividades de producción, comercialización y cuidado de los hijos, la huerta y los alimentos, ejerciendo por lo tanto un papel clave preponderante en la economía familiar. También tiene alcance con el objetivo de desarrollo 8, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, que es lo que estuvimos nombrando anteriormente con las actividades que se están llevando a cabo en los municipios. También el objetivo de desarrollo 11, que es apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Y con el objetivo de desarrollo número 12, que es asegurar patrones de producción y consumo sostenibles. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lucrecia. La verdad es que yo empecé, la presenté y dije que iba a hablar de 2 objetivos y Lucrecia nos llevó por todos los objetivos, así que es cierto esto de que cuando uno mueve una pieza, toda la agenda se ve modificada. Acá está el ejemplo. Y seguramente ahora vamos a presentar al ingeniero Eduardo Cerdá, que yo creo que también va a pasar algo similar. No voy a decir de qué objetivo iba a hablar el ingeniero, porque seguro va a pasar lo mismo, pero sí había un dato que a mí me interesó mucho cuando lo presentamos al comienzo, que es esta experiencia exitosa seleccionada por la FAO. Yo no sé si el ingeniero iba a hablar de esto, pero en algún momentito tal vez nos puede contar un poco. Ahí lo dejo, ingeniero, para que usted avance con eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, un gusto. Otra vez agradecer a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, a Ismael, a todo su equipo, a Mariana, a Lucrecia, a Nadia, que hace unos añitos nos hemos conocido y la verdad que ha sido muy, muy fértil, ¿no? Este encuentro. Mirá, Noelia, no tenía ningún PowerPoint y me parece muy interesante poder escuchar a los que me antecedieron y a partir de ahí contar, y me parece que estos objetivos tienen mucho que ver con lo que cuando uno los lee, estamos todos de acuerdo y parece que lo veníamos trabajando de hace mucho. Esto es tan amplio, tan amplio en el sentido de lo que nos va pasando como sociedad. Así que uno acá puede estar compartiendo, como lo hemos hecho con exintendentes, con intendentes, con funcionarios de otros institutos,
con profesionales, del otro lado también habrá consumidores, y me parece que todos tenemos un rol en esto. Por un lado es como muy grande y difícil de abarcar, la problemática es compleja, pero por otro lado podemos ir haciendo una conciencia, que es más que una conciencia ecológica. Realmente es cambiar un paradigma, cambiar mitos. Y el primer mito grande que tenemos que internalizar todos es la importancia, y que se ha visto y potencializado en la pandemia, la importancia del alimento. Y la importancia de quienes hacen los alimentos. Quedó claro que la agricultura familiar, el pequeño productor, es el que alimentó en toda esta pandemia y alimenta al 70% de la población. Que una cosa es la producción para commodities, para divisas, y otra cosa es la producción para el alimento de los ciudadanos. En realidad todo debiera ser igual, porque lo que se exporta tendría que ser alimento. Y tendría que ser, aunque sea para animales, para todas y todos del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el primer mito que como gobernantes, como intendentes, como exintendentes que hoy presidimos un partido, es entender y no comernos el sapo de que no hay otra forma de producir y que no nos queda otra de comer alimentos con biocidas, agroquímicos, agrotóxicos. Eso es un mito. Y tiene intereses. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta y los intereses exceden al país, están por encima de... Para darles un dato, 4 empresas multinacionales manejan el 75% de los agroquímicos y de las semillas. 4 empresas. Manejan toda la genética aviar del mundo. Y así puedo seguir. 4 manejan toda la genética del 50% de los cerdos. 9 empresas manejan la comercialización de todos los cereales. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo último, 7 grandes empresas manejan todo lo digital, todas las plataformas. 4 de Norteamérica, 3 de la China. 7. Quiero que sepan que hoy una de las empresas más ricas del mundo, Amazon, con su nube, que entendamos que no es una nube, sino que son muchos, pero muchos edificios que almacenan todo lo que hacemos, es el segundo consumidor de energía eléctrica de Norteamérica. Javier, digo Javier, porque por un lado intentamos andar en bicicleta, por un lado, y Amazon está consumiendo el segundo consumidor de energía eléctrica de Norteamérica. Y 4 empresas tienen el 50% de las máquinas agrícolas, que ahora todas tienen sensores, para que pongamos como país conexiones muy importantes, porque todos queremos estar conectados, pero no precisamos el 5G, que está muy cuestionado, porque en realidad el 5G lo que sirve es para subir el dato de todo lo que hacemos durante cada minuto de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una concentración brutal. Y si lo llevamos al país, 45% de nuestra superficie es soja y el 25% es maíz. 70% de nuestros suelos con 2 cultivos. Entonces, eso nos habla de un modelo mundial de concentración. Ahí no está la solución. La solución, porque nosotros no nos vamos a alimentar a base de montones de productos ultraprocesados que mezclan harina, maíz, te hacen una masa, le dan una forma de patita o de frutilla, la pintan de rojo, le dan el sabor, y te crees que estás comiendo al nene, te crees que le estás dando frutilla. No, no es frutilla. Es maíz y soja. Entonces está todo desvirtuado, todo. Nos quieren decir que esa es la solución. Está claro que no es la solución, estamos todos encerrados
¿Hace cuántos meses? Con pandemia, con un virus que todavía no lo pueden reconocer, y vienen 170 virus más de cerdos. Y queremos hacer concentración de animales, queremos producir en feedlot, queremos... ¿Esa es la salida? ¿O la salida es, nos beneficia la concentración o no nos beneficiará la diversidad? Diversidad, ¿por qué? Porque en la diversidad, y arrancando desde el suelo, desde la fertilidad, es como los productores van a poder generar alimentos para todos, para los de acá y para los de afuera. Entonces, si nosotros no entendemos eso, porque cuando digamos, todos estos años que nos han formado y nos hicieron creer que los fertilizantes eran la salida y se piden subsidio a la fertilización. Fertilizantes, ¿cuántos nutrientes tiene un fertilizante? 1, 2, 3, 4. Una planta precisa más de 20 y un suelo, mucho más. Entonces la clave es el suelo. Si no entendemos que tenemos que cuidar los suelos de las ciudades, de las periferias, de lo rural, de las provincias, de la nación y, como dice el Papa, de la casa común. Y eso tiene que ver con uno de los ODS del sistema de gobernanza. Entonces, ¿qué estamos haciendo con algo tan elemental como nuestros suelos? Si nosotros nos comemos el sapo de que la solución es con fertilizantes, que la solución es con sensores y con mayor concentración y que todo sea maíz y soja, que después lo transformamos en cualquier cosa, sepan que la salida no la tenemos fácil. Ahora, ¿cuál es la solución? Y bueno, entender que cada comunidad debe privilegiar, acompañar y ayudar a productores de cercanía para que hagan el alimento para esas comunidades. Y eso es lo que venimos trabajando con la Defensoría de Río Cuarto, con la Fundación Coepio. ¿Y cómo? Con Renama. Nosotros hace muchos años, en el 98 yo era director de producción y director del plan estratégico de Tres Arroyos. En ese momento, Tres Arroyos ni Argentina estaba preparado para la agroecología. Pasaron 20 años, 25. Hoy sí. Hoy sí. Estamos presentando los trabajos para el próximo Congreso de Agroecología en Uruguay y Argentina. Tiene casi la cantidad de proyectos de investigación como Brasil. Y hay una relación diferente de habitantes de un país con el otro, ¿no? Entonces, por suerte han pasado 25 años y tenemos más profesionales, tenemos muchas experiencias, y a partir de ahí, con Guaminí, con Gualeguaychú, empezamos a hacer esta red nacional de fomento a la agroecología, con municipios, pero también con productores, con comunidades. Y eso habla que tenemos que pensar en estructuras flexibles. Y cuando antes yo era un ingeniero agrónomo que andaba por ahí y daba charlas, y un día me llamó Ismael, parte de su equipo, para que vaya a dar una charla a Río Cuarto, ahí nos conocimos, creo que hace 3 años. Ismael, que está en una defensoría del pueblo, y que lógicamente, como decía Victoria, están atajando los penales de los quejosos, entendió la importancia de la alimentación, la importancia del cuidado. Y vamos a algo mucho más importante, que es la constitucional, en el artículo 41, que nos dice, se le debe garantizar a todo ciudadano. ¿Qué garantizar? Que el suelo no esté contaminado, que el agua no esté contaminada, que el aire no esté contaminado y que el alimento no esté contaminado. Yo les pregunto, hagamos talleres, a ver si la agricultura de hoy cumple con el artículo 41. Y la otra, el artículo 42, la transparencia. Saber qué como. ¿Por qué no puedo saber los ingredientes que tiene la etiqueta, que son todas claves? ¿Por qué no puede tener una T cuando es transgénico? Porque sepan que cuando hay sustancias transgénicas como el maíz y la soja, están ningún transgénico en el mundo, para seguir con los mitos, mejoró la calidad de los alimentos. Todos las disminuyeron. Sepan otra cosa, que Europa tiene 38 países que prohíben los transgénicos. ¿Y sabe lo que pasó en los países que aceptaron los transgénicos? ¿Saben qué pasó? Creció desmesuradamente el uso de agroquímicos.
Y Argentina pasó de 38 millones a cerca de 500 millones. El Estado hace años que no mide más la cantidad de millones de litros que se venden. Hay que sacarlo por aproximación. 500 millones de litros de agroquímicos por año, no es posible que nuestro ecosistema los metabolice. Por eso es que tenemos en las nubes, en el agua, en los alimentos, en el suelo, convivimos con esta matriz ambiental llena de sustancias tóxicas. Y lo tenemos en los cuerpos. Y te dicen, pero es un poquito, está en el límite permitido. ¿Y cuánto se me va a ir acumulando? ¿Cuánto me queda para que me genere algún problema? Entonces, fíjense lo complejo. ¿Y dónde está la solución? La solución está en la participación. La solución está en buscar con la menor conflictividad posible, hacerle entender a los productores, a los profesionales, que tenemos que cambiar el modelo de producción y como municipios empezar a entender un nuevo ordenamiento territorial que preserve superficies para generar alimentos frescos, de cercanía, transparentes, que quiere decir conozco a quién lo hace, y poco industrializados, lo más fresco posible, que vuelvan a tener sabor, olor, color, porque cuando algo no tiene sabor, no tiene olor y no tiene gusto, no tiene minerales. Porque otra cosa que no nos han dicho, y los cito que vean el programa de Canal Encuentro, qué piensan los que no piensan como yo, que superó las 50.000 vistas, que estoy con el gerente de Monsanto y no me pudo admitir que habían mejorado los transgénicos la alimentación. Por el contrario, disminuyeron los minerales. Y es por eso que los tomates, la verdura, la zanahoria, se siente el olor agroquímico de las manzanas. Y entonces estamos en una cuestión que tenemos salida. Y lo estamos demostrando. ¿Y cómo lo estamos demostrando? Por distintas vías. Primero, vinculándonos empáticamente. Fuimos a los productores y ahí en el año 90, Noelia, me llamaron a ser asesor de una cooperativa en Benito Juárez. Y ahí había un grupo. La cooperativa se terminó fundiendo, como pasó en los años 90 con la mayoría de las cooperativas, en manos de cooperativas bastante empresariales, ¿no? Y bueno, fíjense en los años 90, vengo charlando con el INAS y con la otra de las articulaciones. En los años 90 yo era ingeniero de una cooperativa. ¿Saben lo que nos dijeron? Les vamos a dejar de pagar el sueldo y ustedes, el sueldo va a ser a porcentaje de los herbicidas y las semillas. Las cooperativas que fueron hechas por los productores, para defender a los productores. ¿Defender qué? La comercialización. No que le vendan agroquímicos y semillas. ¿Se entiende cómo se fue cambiando? No hay una mala intención, sino hay mucha búsqueda del negocio para poder sostener las empresas, que siempre ha sido muy difícil. Y ni hablar las empresas agropecuarias, porque desde el último censo al último perdimos 100.000 productores. Y me hablan de un modelo exitoso. Muchachos, ¿qué modelo exitoso? Entonces, con todo esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Y vinculándonos de cualquier manera. Primero con esos productores. Demostramos en la Aurora y junto a la Universidad de La Plata, con trabajos, con tesis doctorales, comparándonos con establecimientos parecidos, que éramos más eficientes, que gastábamos menos y que producíamos lo mismo o más. Eso sirvió para que un día me llamaran de Guaminí y se entusiasmaran muchos productores de Guaminí, y después de Gualeguaychú, y después de Lincoln, y después de Uruguay, y ahora de España. Ayer tuvimos reunión con el grupo de Uruguay. Superamos los 200 productores, superamos las 100.000 hectáreas. Entre 10 el productor más chico y 5.000 el productor más grande. Todos saben que dicen, estoy mucho más tranquilo. ¿Por qué? Y porque no tengo que gastar ni en fertilizante, ni en herbicida, no tengo conflicto, no tengo que andar trasladando agroquímicos, no tengo que pedirle a un depósito que está dentro de la ciudad, que da olor, que puede contaminar. Es una linda tarea que tenemos por delante. Primero, entender
que hay que cuidar el bien común más importante que es el suelo. Toda comunidad, toda civilización que perdió la fertilidad del suelo, desapareció. Por lo tanto, primero el suelo, un alimento sano, entender como municipio el nuevo ordenamiento territorial y pensar en la diversidad, en aceptarnos la diversidad de cada uno para formar un conjunto. Ojalá que sea una comuna, ojalá que sea una provincia, ojalá que sea la nación. Y para eso, por primera vez en la historia de Argentina, este gobierno creó la Dirección Nacional de Agroecología en el Ministerio de Agricultura de la Nación y dentro de la Secretaría de Alimentos, no en la Secretaría de Agricultura Familiar, que es muy importante para la agricultura familiar, pero entendemos y vamos a tener que convivir con todos los modelos de producción, pero entendemos que tenemos que cambiar de a poco el modelo y ir hacia un modelo que cohabite con la naturaleza y con todos, porque es con todos que vamos a poder salir. Si no, es como mirar el cielo. El cielo es muy lindo cuando está muy estrellado. Y si cada vez nos faltan más estrellas, es como decir que cada vez faltamos más, ¿no? Ojalá que sigamos avanzando y que cada vez seamos más con esta idea de alimentos sanos, frescos, con olor, con sabor, en los territorios, con las comunidades trabajando en pos de eso, de alimentos, y que todos nos podamos entender y evitemos el conflicto. Por lo tanto, hay que bajar bastante los egos y entender que nos tenemos que comunicar para el bien común. Les agradezco mucho y seguro que me excedí porque no miré el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Yo la verdad es que también perdí el tiempo, pero creo que me ahorraste trabajo porque hiciste como un abordaje integral y conclusiones y nos dejas pensando y nos sacas un poco de las estructuras que uno por ahí tiene, bueno, la cosita de los ODS y vamos viendo cómo, y bueno, y acá es como que hay que analizar y me parece que es muy interesante y hay algunas preguntas, así que ya sé que debes estar cansado de una de esas porque acabas de hablar, pero me parece que está bueno que en este tren de ideas puedas responder una pregunta. Y ya empezamos con las preguntas y va a ser una ronda muy rápida. Y esta es un poquito larga la pregunta, pero la voy a leer para que se entienda el contexto. Es de Alejandra Gómez, desde Chaco, en un proceso de recomposición de los sistemas productivos dañados de comunidades QOM a la producción agroecológica de alimentos, de autosustento, hemos agregado la producción de algodón agroecológico, que es el único producto que puede generar ingresos para cubrir otras demandas de las familias, pero nos encontramos con que el sistema de proceso de agregado de valor solo está preparado para grandes volúmenes. Pudimos con mucho esfuerzo cerrar una campaña desde la producción hasta la indumentaria en Chaco, pero tenemos frenada la segunda y tercera etapa de hilado. Y pregunta, ¿la Dirección Nacional de Agroecología se ocupará también de brindar asistencia al agregado de valor a los productos agroecológicos? Vos, Eduardo, ¿podrías respondernos esa pregunta, ayudar a esta inquietud de Alejandra de Chaco? Bueno, dado por este problema de la pandemia y todos los problemas que nos aquejan al país, de deuda externa, pago, acuerdos con fondos, buitres, con esto, con lo otro, realmente todavía no está el presupuesto, no sé con qué estructura vamos a contar, pero yo creo que lo importante es que hoy se legitima en el Estado la agroecología. Esto hizo que ya haya provincias como Buenos Aires que haya lanzado un plan de alimentos bonaerenses y un programa de agroecología. Venimos hablando con senadores, diputados de Santa Fe, venimos ya el año pasado que lo venimos haciendo con Formosa, donde por resolución se declaró que todos los niveles educativos tengan agroecología y agricultura biodinámica. Esto lo ha reconocido FAO y en unos días lo va a subir también. Me parece que la Dirección Nacional de Agroecología va a intentar primero visibilizar toda la gente que está trabajando en agroecología. Entiendan que el INTA sacó un curso el año pasado y se presentaron 30.000 personas a cursarlo. Este año 40.000 de las que fuimos parte. En la provincia de Buenos Aires sacó un curso que era para 80 y se inscribieron 1.400. El Censo Nacional Agropecuario habla de 1 cada 50 explotaciones que son agroecológicas, orgánicas,
o biodinámica. Visibilizar para que todos sepamos que hay mucha más gente produciendo, me parece que es clave. La otra es trabajar en el fomento, acompañar a las provincias, acompañar a los municipios, acompañar a los productores. Y la otra es trabajar con ambiente, porque entendemos que es muy importante proteger a los productores en agroecología. Y para eso teníamos la Constitución, el artículo 41, que da lugar a la Ley del Ambiente, la 25.675, que dice que hay que proteger, promover el cuidado de esos bienes comunes en todo el territorio, no en un parque nacional. Entonces, hoy estamos presentando un trabajo científico internacionalmente, donde en la Aurora vimos cómo nunca se usó agroquímicos y tenemos más de 600 municipios activos como en el alrededor. O sea, esta cuestión de cohabitar, esto que el de al lado puede hacer y no se le va a ir ninguna gota, eso es una ilusión. Eso es pensar que la deriva solo es primaria. Sepan que se gasifican los productos, sepan que cuando vuela tierra van los productos. Entonces, no vengan con tecnologías que hacen a buenas prácticas perfecto. Sería ideal que no te mojes, que no tomes contacto con una sustancia tóxica, pero eso no alcanza. Tenemos que ir a un programa de disminución del uso de agroquímicos. Si no, nos estamos pintando de verde, pero no estamos siendo y trabajando como el nuevo paradigma nos exige, el entender la naturaleza y crecer con la naturaleza, no en pos y pisando la naturaleza. Así que veremos lo que se puede hacer. Muchas gracias, Eduardo. Espero que hayamos ayudado a Alejandra. Y tenemos otras preguntas que acá las hemos sistematizado un poco. Acá está. Para Lucrecia, esta pregunta es de María Natalia. ¿Realizan articulaciones con el sector salud para definir el arbolado público? Georreferencias, enfermedades respiratorias del arbolado que pueden ser alergénicos. ¿Publican los datos sobre arbolado? Lucrecia. Sí, sí trabajamos en conjunto, en cada uno de los municipios se trabaja con las distintas áreas y a su vez se trabaja con el Foro de Ambiente de la provincia de Córdoba, que también son los que realizan listas de especies en base a estas problemáticas de alergia o algún otro inconveniente de algunas especies. No sé si quedó más o menos clara la respuesta. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Alejandro González pregunta, y creo que sería ideal para Victoria, ¿qué políticas públicas deberían ser implementadas por el Estado para la protección de los defensores del medio ambiente? Y súper actual aparte. A ver qué pensás, Victoria. Sí, súper actual, además con el tratado, ¿no?, que se acaba de aprobar ayer, sí. Vamos a ver en base a la aprobación del tratado qué políticas públicas van a salir a partir de esto, ¿no? Creo que la defensa es fundamental, porque, como bien planteaba Eduardo también, sobre los defensores de los suelos, del agua, del ambiente y demás, hay mucha presión por parte de los lobbies extractivistas. Nos vemos también dentro de las legislaturas con los proyectos de ley de humedales y demás, y todo lo que hace, digamos, a la inmediatez del territorio y su defensa, ¿no es cierto? Esperemos que el tratado sea un punto de partida para asegurar esta defensa, porque Latinoamérica tiene una tasa muy alta de asesinatos sobre referentes ambientales de comunidades bastante elevado y preocupante. Así que esperemos que en base a eso se delineen nuevas políticas públicas para garantizar ese ejercicio del derecho y ese deber que nos impone la Constitución Nacional, que es preservar el ambiente, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos que ver desde ese punto de vista los argentinos, no solamente es un derecho de respetar y tener nuestro ambiente sano, sino que además estamos obligados por la Constitución a defenderlo y a preservarlo. Así que me parece muy bien el tratado y esperamos con ansia ese delineamiento de parte del Estado Nacional. Bueno, creemos que para ese lado iba encarada la pregunta, así que creo que deben estar satisfechos con la respuesta.
Y para cerrar, para no excedernos con el tiempo, y por el tiempo de ustedes también, para el doctor Noguera, un poco un cierre como más general. Yo al principio decía, hablamos mucho de la pandemia y todos los conversatorios versan sobre esto, y bueno, nosotros hoy nos hemos adentrado en otro tema, pero relacionado. ¿Y qué piensa usted de esta agenda general? ¿Qué va a pasar? ¿Se están relegando los estados para cumplir esta agenda? ¿Van a decir, bueno, y ahora, cómo hacemos para cumplir estos objetivos? Hemos tenido este contexto, estamos viviendo esta situación. Bueno, ¿cómo ve esta responsabilidad que deberían asumir los estados para llegar, por lo menos intentar cumplir esta agenda y llegar al 2030? La responsabilidad en general del Estado, ¿no? Los distintos niveles. Sí, yo creo que con respecto a la Agenda 2030 y en lo que ocupa al municipalismo en general, digamos, no hay otra actividad que ponerse a trabajar, ¿no? Yo recién decía que las buenas prácticas en materia de manufactura de residuos, como en general, digamos, la cuestión ambiental, hoy ya son conocidas, no hay mucho para inventar, las tecnologías están disponibles, es decir, si uno desde el municipio plantea el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, de la separación domiciliaria de residuos, bueno, hay que ponerse en marcha la obra. Hay ejemplos, hay no solamente a lo largo y ancho de nuestro país, sino en todo el mundo hoy experiencias que son exitosas en la materia, hay que realizarla, mano a la obra. Yo soy de formación abogado, es decir, y en ese sentido he dejado de lado mis cuestiones técnicas y jurídicas para ponerme mano a la obra con esta experiencia y hacer que esta experiencia sea exitosa. Creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las buenas prácticas parlamentarias en términos generales, ya está todo dicho. Esto es cuestión de abarcarla, ¿no? Ponerse a trabajar. La verdad que ha sido muy enriquecedora la charla porque ha tenido aristas que van desde la alimentación saludable, uso de suelo, hasta la cuestión vinculada al ambiente propiamente dicho. Y la verdad es que creo que son estos encuentros los que comienzan a generar una masa crítica decisiva e importante para asumir las transformaciones que hoy tenemos pendientes. Muchas de las cosas que se hablan, lamentablemente no se las ven en la práctica o no se terminan cristalizando. Así que en consecuencia, más que predicar, me parece, digamos, que nos tenemos que poner a trabajar. Agradezco mucho nuevamente la invitación, el convite, a reflexionar sobre temas y tópicos que son tan urgentes como necesarios. Pero vuelvo sobre lo mismo, hay que ponerse a trabajar, ya sea desde el municipalismo, desde las asociaciones intermedias, pero resolverlo a los problemas. Y en ese sentido, en nuestro país, lamentablemente, salvo experiencias incipientes o experiencias que están muy claramente definidas en términos generales en materia de medio ambiente, nos está faltando mucho por recorrer. De verdad. Así es, Victoria asiente y sí. La verdad es que sí, pero es verdad que estos espacios son interesantes y cuando es multidisciplinario, a mí me pasa que siempre cuando he tenido oportunidad de participar en estos conversatorios, yo voy tomando nota para hacer conclusiones, y en este caso, bueno, aprendí mucho también, y me faltó tomar nota de algunas cosas porque me involucré mucho con lo que estaban contando, pero simplemente a los fines de cerrar, agradecerles a todos la participación, fue sumamente rico escucharlos, y como les digo, aprender. Gracias también por la invitación para participar desde este lugar. Y decir que me quedo con algunos conceptos, el compromiso, las alianzas, el trabajar y trabajar todos juntos y seguir comprometidos, que la agenda está vigente, que la agenda está más vigente que nunca, que me gustó esta frase de que no hay que pintarse de verde solamente, sino que hay que entender y crecer con la naturaleza, la importancia del suelo, de la alimentación, de lo propiamente ambiental, y que también tiene que estar apoyado por una legislación y que estamos hablando de un derecho, pero que también estamos hablando de un deber, porque a veces nos cuesta también hacernos responsables. Bueno, esta agenda tal vez concluya en el 2030, pero la idea y el compromiso con lo sostenible debería mantenerse. Así que yo me quedaría con eso, les agradezco y la dejo a Mariana para que pueda hacer el cierre.
Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, a Javier Noguera, que sabemos que se tiene que retirar porque tiene otro compromiso. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Victoria, a Eduardo, a Ramón, que también se tuvo que retirar antes, a Lucrecia, y bueno, muchas gracias a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Alianza Global del Ombudsperson Local, al Instituto Latinoamericano del Ombudsman, también a la Federación Argentina de Municipios, a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y a la Municipalidad de Tafí Viejo, y a todos ustedes por estar presentes en esta tarde y por quedarse hasta el final escuchando, bueno, este conversatorio que realmente ha sido muy rico, y decirles que este video también va a estar en el Facebook y en el canal de YouTube de la Fundación Coepio para quienes quieran volver a verlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Gracias, Noelia. Ariel Grich, intendente de Monte de los Gauchos, Eduardo Cerdá, a Gastón Tomatis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias.